Hermanos, pueden tomar asiento. No funcionó bien con un micrófono en la mano, así que muy bien, gracias, gracias. Ahí está. Yeah, just lower it a little bit. Thank you, David. Buen día, hermanos, buen día. El día de hoy, qué bendición. Hay sol, no hay lluvia, no hay frío. Pudimos empezar a tomar café, comimos pan, así de que eso es bueno. Y tenemos también dos líderes de alabanza dirigiendo hoy, ¿verdad? El líder de alabanza de inglés y el de español, así de que gracias a Dios que el hermano Giovanni ya está aquí, así de que también el hermano Josué, que él es el director de alabanza de nuestra iglesia también, que estuvo aquí esta mañana. Esta mañana yo sé que mi amigo no quiere que yo diga esto porque no quiere que lo diga en público, pero lo tengo que decir. Esta mañana realmente he tenido una linda sorpresa. Dennis, Divinia y Michelle están allá atrás. Y la verdad que ellos son mis amigos de siempre. Teníamos 13 años cuando nos conocimos, así que para mí es una sorpresa increíble tenerlos aquí esta mañana. Tengo que decirlo, así que no me podía quedar callado porque ha sido ya varias veces hemos hablado, así de que nos conocimos a los 13 años, así que si quieren saber algo malo de mí, pregúntenselo a él, pero no les va a decir nada porque somos buenos amigos. Así que él me va a tapar todas las cosas que, no es cierto, pero me siento muy contento el día de hoy. Gracias por sus oraciones. Compartí con ustedes la semana pasada que no me he estado sintiendo bien. He estado teniendo situaciones de salud, pero damos gracias a Dios porque estamos aquí. Y si estamos aquí es porque Dios nos ha permitido sentirnos un poco mejor. Vamos en una recuperación, hay que revisar algunas cosas ahí para ver qué es lo que realmente está sucediendo. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos del favor de Dios, hablamos del favor de Dios desde lo cual es nuestra serie en este mes. Hablamos del favor de Dios desde el punto de vista y la mayoría de sermones o enseñanzas que he escuchado yo a través de los años acerca del favor de Dios siempre están hablando que el favor de Dios es cuando todo en la vida nos va bien. Y siempre dicen, bueno, si estás bendecido, si tienes casa, si tienes un buen trabajo, es porque el favor de Dios está sobre ti. Y creo que muchas veces no pensamos nosotros, cuando hablamos del favor de Dios, recuérdense que dijimos la semana pasada que cuando hablamos del favor de Dios, el favor de Dios se define o se describe como la bondad divina, la verdadera compasión de parte de Dios a nosotros, aun cuando como seres humanos somos seres humanos que muchas veces no lo merecemos. O sea, no merecemos ese favor de Dios y Dios viene y nos cuida, Dios nos da, Dios nos bendice, Dios nos da de su gracia, Dios nos da de su favor, aun cuando no lo merecemos. Entonces muchas personas ven el favor de Dios como siempre aquellas cosas que experimentamos como bendiciones, las cosas buenas que nos pasan, pero el favor de Dios, dijimos la semana pasada, no solamente viene sobre los buenos, sino también sobre los malos. Mateo capítulo 5, verso 45 nos dijo la semana pasada que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y hace llover sus bendiciones sobre justos e injustos. Así que todos experimentamos la bondad y el amor y el favor de Dios. Ahora, quiero que piensen por un momento esta pregunta. Cuando las cosas no salen como usted planea, cuando los problemas se presentan en nuestro camino, cuando las pruebas nos abruman, ¿seremos nosotros capaces de ver el favor de Dios en medio de los problemas? Ver el favor de Dios en las bendiciones, ver el favor de Dios cuando todo en la vida te vaya bien, es muy fácil. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando muchas veces estamos abrumados por diferentes razones y problemas que tenemos en la vida o situaciones de salud, por decirlo de esa manera, ¿eres capaz de ver el favor de Dios en esos momentos?
¿Crees que es posible de que Dios usa los problemas con un propósito mejor del que tú estás pensando, que si no tuvieras algunos problemas en la vida? Ahora, aquí hay una realidad que muchos de nosotros pasamos, y es que muchos de nosotros pasamos temporadas difíciles en la vida. Y durante las temporadas difíciles muchas veces sentimos ganas como de rendirnos porque no entendemos qué es lo que está sucediendo. Ahora, Dios nunca dice que nosotros tenemos que realmente entender lo que está sucediendo. Lo que Dios sí nos llama a hacer es a confiar en el proceso de las pruebas. A confiar en el proceso de las pruebas. Ahora, Dios puede mostrar su favor cuando nosotros estamos pasando temporadas o momentos difíciles en la vida. Solamente nosotros tenemos que aprender a verlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, estaba leyendo la historia de un hombre que el 18 de enero del año 2010, él era jugador de boliche. Todos saben lo que es boliche, estoy seguro. Todos saben lo que es boliche. No sé si la mayoría de ustedes han jugado boliche, pero es divertido jugar boliche. Este hombre tenía tres juegos perfectos consecutivos donde él tenía que tirar 900 bolos, y en la historia solamente han habido 21 series perfectas de boliche. Y este hombre, después de tirar 33 strikes, que es cuando tiras todos los bolos que están puestos ahí, después de tirar 33 le faltaban le faltaban 3 más. Tenía que tirar un total de 36, tirarlos completamente para que fueran 900 bolos, y al tirar los 900 bolos, este hombre iba a romper récord y iba a ser iba a ser historia en ese deporte. Lo interesante es que cuando iba por su prueba número 33, empezó a sudar. Y cuando comenzó a sudar, se comenzó a sentir también bastante mareado. Sin embargo, tomó la bola del boliche, la puso en su pecho, fue 2 veces más, se voló todos los bolos nuevamente y le faltaba una vez más. Y cuando tira la última vez, la número 36, tira la bola de boliche y pega todos los bolos, la gente estaba gritando antes de que la bola de boliche le pegara a los bolos. Porque el tiro era tan perfecto, iba exactamente donde tenía que ir, y cuando pega se caen todos los bolos excepto por uno. Y él iba a hacer historia con ese. Solo le quedó uno y se quedó tambaleando y quedó finalmente parado y no logró su récord. Cuando terminó todo eso, él simplemente tranquilo, se quitó, estaba triste, no lo pudo hacer. Lo interesante es que cuando llega a la casa en la noche, continuó sudando, continuó mareado, fue al baño, vomitó, y al día siguiente fue al doctor y se dio cuenta que había tenido un ataque al corazón. Tuvo un ataque al corazón y ni cuenta se dio. Cuando los doctores hicieron un procedimiento con él un par de meses después, el doctor le dijo: si hubieras tirado el último bolo que no cayó, tu emoción hubiera sido tan grande que la emoción misma hubiera hecho que tu presión sanguínea subiera. Y si tu presión sanguínea subía, en ese mismo momento, teniendo el ataque al corazón, te hubieras muerto. Y se dio cuenta él de cómo Dios, muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, Dios es el que tiene control detrás del telón de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Y que un simple bolo que te pudo haber matado por la emoción de tanta alegría, porque te pudo haber subido la presión, ese que quedó parado, ese que tan triste te puso, ese problema que tanto se te enfrentó en ese momento y que dijiste: ¿cómo puede ser que no lo logré? Eso te salvó la vida. Y es que la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, es una de las promesas en la Biblia, es una de las
promesas más lindas en la Biblia cuando nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. No, noten ustedes esta versión porque me encanta. Dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para el bien de los que aman a Dios. Y si son llamados conforme a sus propósitos para ellos. Y cuando leemos este versículo, me ayuda a mí a entender dos cosas. La primera que me ayuda a entender este versículo es de que las temporadas o los momentos difíciles en la vida tienen un buen propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Los momentos difíciles, las temporadas difíciles, si nosotros, hay un dicho en inglés que dice, no pain, no gain. Si no hay dolor, no ganamos. Sin dolor no puedes experimentar muchas veces el favor. O sea que muchas veces tenemos que perder para poder ganar. Y muchas veces tenemos que aprender a ver nosotros las cosas desde el punto, vamos a ir un versículo atrás ahorita, vamos a ir un versículo atrás, muy bien ahí. Tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto que Dios las ve. Y desde el punto que Dios las ve es muy diferente a como nosotros vemos las cosas. Y tenemos que entender que los momentos difíciles de la vida tienen un propósito de parte de Dios, aunque en el momento nosotros no lo podamos ver. Nuevamente, no hemos sido llamados a entender ese proceso, hemos sido llamados a confiar en Dios en ese proceso. Es por eso que aquí en el versículo 28 dice, y sabemos, o sea, entendemos, estamos convencidos que Dios hace que todo, incluso cuando la Biblia dice todo, significa todo, hermanos. No está diciendo algunas cosas sí, otras no, las que sí te gustan sí, y las que no, no. No, dice todas las cosas, aunque en el momento que están pasando no son de alegría, no te producen gozo en el momento, pero todas esas cosas, incluso las temporadas, los momentos difíciles de la vida, obran para bien. Sabemos que todo eso obra para bien. Hay una condición ahí, a los que aman a Dios, dice. Entonces las temporadas de mayor crecimiento en la vida de una persona muchas veces son esos momentos difíciles. ¿Cómo puede usar Dios los momentos difíciles? Muchas veces Dios usa los momentos difíciles de muchas maneras, pero hoy solamente voy a mencionarte dos. La primera manera en que Dios usa las cosas, de la manera en que Dios usa las cosas o los momentos difíciles, las pruebas en nuestra vida, es muchas veces para corregirnos. A veces si Dios no usa momentos difíciles en nuestra vida, no corregimos lo que no estamos haciendo bien. A veces tiene que Dios venir y darnos una nalgadita por ahí, ¿verdad? Para ver si así nos enderezamos. Porque si no lo hiciéramos, si Dios no lo hiciera a favor de nosotros, e incluso tenemos que entender de que cuando Dios permite ese momento difícil que Dios está usando para corregirme a mí en mi vida, es el favor de Dios sobre mí. O sea, es porque Dios tiene misericordia sobre mí. En el Salmo 119, hablamos un par de semanas atrás, hablamos acerca de este Salmo. En el Salmo 119, quiero que ustedes noten lo que el salmista, el salmista, escribió en estos versículos. Noten ustedes lo que dicen los primeros dos versículos. El salmista le dice a Dios en su oración, bien has hecho con tu siervo Jehová, conforme a tu palabra. Le dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Ahora, ¿cómo aprendió a creer en los mandamientos de Dios este salmista que está escribiendo el Salmo, esta parte del Salmo 119? Vean ustedes cómo tuvo que aprender. Verso 67. Antes que yo fuera humillado, ¿qué era lo que hacía? Dice. ¿Qué dice? Descarriado andaba. O sea, porque andaba descarriado, lo que tú tuviste que hacer, le dice a Dios, tú tuviste que humillarme, le dice. Yo andaba descarriado y Dios me humilló, está diciendo él aquí.
Pero porque Dios me corrigió, porque Dios me humilló, ahora mi reacción no es andar descarriado, ahora guardo tu palabra. O sea, tuve que recibir una corrección de parte tuya, Señor, para entender que necesitaba yo volver al camino y guardar tu palabra. Y le continúa diciendo en el verso 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, pero yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y noten el verso 71, bueno me es haber sido humillado. O sea, el salmista reconoce, fue bueno que me corrigieras, porque me corregiste, volví a escuchar tu palabra, porque me corregiste, entendí cuáles eran tus mandamientos y entendí que era lo que querías que hiciera, porque me humillaste, pude aprender y pude tener una vida diferente delante de Dios. Y es porque el favor de Dios, Dios usa los problemas a nuestro favor. Solamente que muchas veces nuestra perspectiva es diferente. No queremos tener dolor, no queremos sufrir, queremos siempre. Es más, una de las cosas que el ser humano busca constantemente es que el ser humano está en busca siempre de la felicidad. Estar en busca de la felicidad es lo que se promueve, es lo que el ser humano anhela, pero no entendemos muchas veces que a través del dolor y del sufrimiento es cuando muchas veces aprendemos las mejores lecciones de la vida. Si tan solo aprendiéramos y entendiéramos de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, el verdadero problema es que la mayoría de nosotros como seres humanos no sabemos sacar provecho de los problemas. Sí, se puede sacar provecho de los problemas. En vez de verlo como un problema, ¿por qué no lo vemos como una lección de la cual aprender? No sabemos cosechar de nuestras heridas. Cuando tenemos algunas heridas, cuando hay cosas que nos han pasado y nos han dañado, nos han herido, debemos de aprender y debemos de aprender a cosechar de esas heridas. En otras palabras, si estas cosas me hirieron, ¿qué puedo aprender de eso para poder yo aportar a la vida de otras personas que tal vez están pasando lo mismo? Muchas veces no sabemos cómo aprender a ser personas que hemos tenido pérdidas y saber que muchas veces hay que perder para poder ganar. Es como cuando una persona comienza un negocio. Hay personas que comienzan negocios queriendo tener muchísimas ganancias desde un principio. Y es por eso que los expertos en negocios siempre le enseñan a esas personas de que tienes que tener cierta cantidad de dinero cuando empiezas un negocio, porque lo más seguro es que al principio vas a tener que perder. Vas a perder para poder entonces ganar. Si pierdes es porque no estás realmente perdiendo, estás invirtiendo, dice. Y cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, situaciones difíciles, muchas veces esas situaciones difíciles son una inversión en nuestra vida para que podamos aprender y que cuando nosotros hayamos aprendido, nuestra vida pueda cambiar, nuestras actitudes puedan ser diferentes. Muchas veces sin el dolor no ganamos. Y es por eso ese famoso dicho entre los deportistas, no pain, no gain, no hay dolor, no hay ganancia. Una segunda cosa para la que Dios usa muchas veces los momentos difíciles en nuestra vida es para protegernos. A veces el favor de Dios nos protege a través de nuestro sufrimiento. Ahora, muchas veces nosotros nos preguntaremos, pero ¿cómo es eso de que Dios me protege en el sufrimiento? Es interesante darnos cuenta, por ejemplo, que José en el libro de Génesis era un buen joven. Si ustedes han leído la historia de José, José era un buen joven, pero sus hermanos estaban celosos de él. Cuando los hermanos de José estaban celosos de él, lo vendieron como esclavo. Y cuando lo vendieron como esclavo, los que lo compraron a José, de hecho lo iban a matar primero a su propio hermano. José no entendía qué era lo que estaba pasando, pero nuevamente Dios no nos ha llamado a entender el momento, la situación. Dios nos ha llamado a confiar en el proceso.
Y José fue vendido como esclavo. Después de que fue vendido como esclavo, fue revendido a otra persona. Esa persona lo puso como sirviente en su casa. La mujer de esa persona, una mujer casada, trató de provocar a José y José salió corriendo, huyó de ella. Ella dijo que José lo había querido violar a ella. Y cuando ella dijo eso de José, José terminó en la cárcel por hacer lo correcto. Fue vendido como esclavo por hacer lo correcto. Fue llevado a la cárcel por hacer lo correcto. Entonces llegó a la cárcel e interpretó el sueño de dos personas en la cárcel. Y después esas dos personas que se les interpretó el sueño en la cárcel, fueron uno de ellos delante de Faraón. Cuando el faraón de Egipto, o sea, el rey de Egipto, tuvo un sueño, esa persona le dijo: yo conozco a alguien. O sea, entre todos los millares de personas que existían en Egipto, este hombre había estado en la cárcel, había visto que José interpretaba sueños. Él llega delante de la presencia de la persona más importante de Egipto. Todo eso solo lo pudo ir tejiendo Dios. Dios es el que va tejiendo cada cosa, cada detalle de tu vida, sin que tú muchas veces ni siquiera te des cuenta. Y cuando menos acordó, el faraón dijo: tráiganme a ese hombre que dicen ustedes que interpreta sueño. Le interpretó el sueño al faraón. José, de haber sido vendido como esclavo, de haber sido maltratado en la casa de su amo, y de haber sido acusado falsamente, y de haber pasado 13 años en la cárcel, José llegó a ser, después de que interpretó el sueño del faraón, el segundo después del faraón. Ahora, cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles y problemas en nuestra vida, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Es por eso que nosotros en el proceso tenemos simple y sencillamente que aprender a confiar en Dios, que el final Dios es el que lo va a dar a su manera y que Él tiene control de cómo va a ser el final. Cuando José llegó a ser el segundo del faraón, es interesante que dice la Biblia que después hubo hambruna en la tierra. Y cuando hubo hambruna en la tierra, la gente se iban a morir de hambre. Y entonces lo que tenían que hacer es que José interpretó el sueño y José dijo: en 7 años esto es lo que va a pasar por 7 años. Necesitamos guardar comida, y Egipto era el único lugar donde había comida. ¿Por qué? Porque Dios usó a José. Cuando eso sucedió, los hermanos de José que habían vendido a José llegaron a Egipto buscando comida y tenían a José frente a ellos y no sabían que ese era el hermano al que ellos habían vendido como esclavo, al que habían querido matar. José los está viendo, José sabe que son sus hermanos. Y después de todo eso pasan un proceso, se reconcilian, José los perdona. Y cuando José los perdona les dice: ellos están tan arrepentidos. ¿Cómo pudimos haber atentado contra la vida de nuestro hermano? ¿Cómo lo pudimos haber vendido como un esclavo? ¿Cómo pudimos haberlo querido matar? Y José les dice: tranquilos. Vean lo que les dice ahí en Génesis capítulo 50 versículo 20. José les dice: lo malo que a mí me sucedió no era el plan de ustedes. Ustedes creen que era el plan de ustedes. Lo malo que a mí ustedes tenían la intención de hacerme daño a mí, les dice. Pero Dios lo hizo para bien. Ustedes me querían hacer daño a mí, pero Dios lo hizo para bien. ¿Para qué? Para lograr lo que ahora se está haciendo, la salvación de muchas vidas. Porque José llegó a Egipto, José tenía la comida para alimentar a su propia familia y a las familias de sus hermanos, y preservó la vida del pueblo de Israel años después. Pero después de años de sufrimiento, pasaron años de sufrimiento, pasaron dolores de sufrimiento, y sin que José tuviese culpa de nada. Pero Dios usó todo ese dolor, Dios usó todo ese sufrimiento. ¿Para qué? Para que las cosas cooperaran con un propósito, con el propósito de que un pueblo entero fuese salvo. Dios nos protege a través de los problemas. Solamente tenemos que confiar en que Dios nos está protegiendo y confiar en que Dios es el que sabe cuál va a ser el resultado final. Pero no termina ahí esa historia.
Rápidamente les quiero decir que esa historia continúa en que cuando José recibe a todos sus hermanos y sus familias, les dice: vénganse para acá, aquí les voy a dar lo que ustedes necesitan. Soy el único después del faraón que puede mandar en todo Egipto. Todos se vienen y después José muere y el pueblo de Israel queda dentro de Egipto, y los egipcios se olvidan de quien José había sido en el pasado y comienzan y hacen de ellos esclavos. Aquí está el pueblo de Israel ahora diciendo: bueno, nos venimos aquí, José nos trajo, ahora venimos a ser esclavos. Y se quedaron como esclavos por 400 años. Lo interesante de eso es que ellos solo veían el dolor, ellos solo estaban viendo los problemas, porque los maltrataban, dice la palabra de Dios, los egipcios. Ellos estaban viendo el dolor, ellos estaban enfocando en el problema. Y hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a hacer, y toma tiempo lograr hacer esto, y es no enfocarnos tanto en el dolor, sino en cuál es el propósito que Dios tiene a través del dolor que pasamos. No enfocarnos tanto en el problema, porque cuando nos enfocamos en el problema es cuando más rápido nos hundimos. Lo más importante es enfocarnos en Dios, que tiene control del problema que estamos atravesando. Cuando confiamos en Dios, podemos entender de que Dios tiene un propósito más grande del que nosotros mismos podemos imaginar. En este caso, el pueblo de Israel, muere José, quedan esclavos como por 400 años. Y lo interesante es que cuando escribió el salmista el Salmo 105, en el Salmo 105 el salmista dice esto: dice que mientras ellos estuvieron ahí por 400 años, el Señor multiplicó a los hijos de Israel. O sea, llegaron unos cuantos y en 400 años eran millones de israelitas dentro de Egipto. El pueblo israelí era más grande que el pueblo egipcio. Entonces Dios les permitió que en ese lugar donde estaban sufriendo, número uno, se multiplicaran en cantidad. Pero no dice que solamente se multiplicaron en cantidad, sino que como eran esclavos, ellos eran los que hacían el trabajo duro y se volvieron fuertes. Se multiplicaron en cantidad, se hicieron fuertes, y dice, se hicieron demasiado poderosos para sus enemigos. Entonces los egipcios ya les tenían miedo. Esto es 400 años de sufrimiento. Dios tenía un propósito a través de todo ese sufrimiento. Lo interesante es que no solamente mientras ellos trabajaban y le daban las riquezas a los egipcios en su mente pensaban: estos esclavos nos están haciendo ricos a nosotros. Mas no sabían que a través del dolor y del sufrimiento Dios estaba haciendo algo más. Vean lo que llega en el mismo Salmo 105 verso 37. Dios les dice: el Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado ¿de qué? De plata y de oro. O sea que los esclavos que estaban trabajando para los egipcios realmente estaban trabajando para ellos mismos. Solo que en el proceso los veían como esclavos, mas no sabían que toda la riqueza que le estaban dando a los egipcios iba a ser para ellos mismos. De que Dios se las iba a entregar esas riquezas. Es más, dice la Biblia, cuando ustedes van al libro de Éxodo y leen esta historia, dice la Biblia que los egipcios les daban toda la plata y el oro con tal de que se fueran. Imagínense ustedes que no, aquí está, llévate todo con tal de que te vayas, ¿no? Es increíble. Y dice que ni una sola de las tribus de Israel tropezó. En otras palabras, Dios los protegió. En el momento del sufrimiento ellos no entendían que el favor de Dios los estaba preparando para multiplicarse, para ser más fuertes, para ser más ricos. Dios no nos ha llamado a entender muchas veces lo que está pasando, porque a veces no lo entendemos, hermanos. Dios nos ha llamado a confiar en el proceso, que Él tiene control sobre nosotros, sobre nuestras situaciones. Nuevamente, muchas veces nos enfocamos tanto en el dolor y no en la ganancia, no en lo que vamos a ganar. No sé si alguno de ustedes alguna vez Dios los ha protegido, pero estoy seguro que sí. O si ustedes más bien lo han reconocido que Dios los ha protegido.
Tal vez en algún momento difícil de la vida, tal vez Dios les permitió un problema y ustedes vieron el problema, pero no vieron que era que Dios quería evitarles algo más. Un problema muchas veces es como una señal de tráfico que le dicen a uno: no te vayas por esta calle, porque si te vas por esta calle te vas a ir a un barranco, te vas a ir a un abismo. Aquí está el problema, hay una desviación. Y muchas veces cuando nosotros vemos las desviaciones decimos: ay, va a haber tráfico, va a haber esto. No, Dios te está evitando que te vayas por ahí en la vida, porque tal vez Dios quiere que tomes otra ruta, porque hay otro propósito de parte de Dios para tu vida. Puede ser que el trabajo que creías que iba a ser el mejor trabajo de tu vida no funcionó. Es porque Dios tiene algo mejor para ti. Tal vez no es lo que tú quieres, pero es lo que Dios sabe que es mejor para ti. Puede ser que una relación que te estaba lastimando, y Él permitió que un problema tras otro problema viniera para que la relación que te estaba lastimando no sucediera, y Dios te protegió de una relación que tal vez iba a ser algo más tóxico en tu vida y solo te iba a traer cosas negativas. Dios puede ser que te está protegiendo a través de esas cosas, y muchas veces nosotros decimos: pero es que eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, y muchas veces queremos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere para nosotros. Nos parecemos muchas veces a nuestros hijos cuando somos nosotros, cuando nosotros estamos con nuestros hijos y les decimos: no, te estoy diciendo, esto no es lo que hay que hacer porque yo ya pasé por ahí. Y nuestros hijos a veces nos dicen: no, pero es que eso no es lo que yo quiero, es que esto es lo que yo quiero, papá, esto es lo que quiero, mamá. A veces queremos lo que queremos, no lo que Dios quiere para nosotros. Pero es interesante porque hay una segunda cosa, y es lo último que quiero compartir con ustedes, que debemos de entender nuevamente del primer versículo que vimos en Romanos 8:28, que Dios va a reunir, Dios va a juntar todas las cosas que nos pasan a nosotros para producir algo bueno en nuestras vidas. Es por eso que dice Romanos 8:28: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, no dice que algunas cosas, dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Lo primero que dice este versículo aquí es que dice: y sabemos. O sea, no conocemos los detalles en los tiempos difíciles, no conocemos las pruebas, pero sí sabemos de que Dios está con nosotros. Ahora, nuevamente la pregunta es: ¿estamos confiados de que Dios está con nosotros? Y lo que Pablo dice aquí, que podemos saber, es más allá de lo que nosotros dudamos muchas veces, que cada aspecto de nuestras vidas está en las manos de Dios. Eso lo sabemos. Cada aspecto de nuestras vidas está en las manos de Dios. También en este versículo dice: y sabemos que Dios hace que todo funcione. O sea, que sabemos que Dios es el que está obrando a través de los problemas. Y alguna vez una persona me preguntó: pastor, pero ¿qué significa realmente la palabra? De esas personas que siempre andan buscando como que la Biblia dice cosas secretas, ¿verdad? ¿Qué significa realmente todo en la Biblia? Y les digo: bueno, el griego dice que todo significa todo. O sea, no hay otra respuesta. Todo significa todo, sencillo, sencillo. Así que todas las piezas del rompecabezas se unirán para crear una obra de arte. Y Dios es Dios es el encargado de la obra de arte. Él sabe dónde va a quedar cada pieza. En el proceso de armar un rompecabezas, nosotros luchamos porque queremos saber dónde va la otra pieza. ¿Nunca les ha tocado armar un rompecabezas? Si les ha tocado armar un rompecabezas, uno está ahí: pero ¿dónde va? Pero es que esta pieza se ve igual, pero es que no entiendo, pero aquí tengo la tapadera, pero no la entiendo. Y muchas veces, por eso se llama rompecabezas, nos rompemos la cabeza, y sucede lo mismo cuando tenemos problemas en la vida. Nos frustramos, nos rompemos la cabeza pensando, queremos entender las cosas, pero lo que más deberíamos de tratar de entender es de que Dios está
en control de esas cosas. Ah, está en control de cada una de las situaciones de nuestro rompecabezas en nuestra vida. Ahora, dice aquí que todo, en ese versículo dice, de que todas las cosas cooperan para el bien. Todas las cosas que te están pasando a ti en la vida están cooperando para algo bueno para tu vida. Ahora, me encanta la palabra en griego que describe esa frase de que todas las cosas cooperan para el bien. Me encanta la palabra en griego porque la palabra en griego es la palabra sunergeo. Vamos a ponerla, lo tenemos ahí. Es la palabra sunergeo que viene, de donde viene la palabra en español sinergismo. Sinergismo, le voy a dar la definición para que entendamos qué es el sinergismo. El sinergismo es el trabajo en conjunto de varios elementos. O sea, una cosa por aquí, otra cosa por allá, otra cosa por allá. Esos varios elementos se unen. O sea, es el conjunto de varios elementos para producir un efecto que es mayor y a menudo completamente diferente de la suma de cada elemento actuando por separado. O sea, el sinergismo es que vienen diferentes cosas de diferentes lados, diferentes colores, diferentes tamaños, y todo viene y se junta y hace algo más precioso de lo que es cuando las cosas se quedan por separadas. Lo que dice es que Dios produce este sinergismo en cada situación, cada cosa, cada evento, cada persona en nuestra vida. De alguna manera Dios produce algo. Cuando junta todo eso, Dios produce algo que al final va a ser para el bien de nosotros. O sea, en un mundo físico como el nuestro, la combinación correcta de sustancias químicas, y escucha esto bien, la combinación correcta de sustancias químicas que de otro modo serían dañinas. Hay sustancias químicas que son venenosas. ¿Sabía usted de que las sustancias que componen la sal son venenosas? Y a la sal es a la que usted le echa la sal a las papitas fritas, ¿verdad? Le echa la carne. Ahora, las sustancias químicas que de otro modo serían dañinas pueden producir sustancias que son extremadamente beneficiosas. Por ejemplo, esa ilustración muy sencilla. La sal de mesa ordinaria está compuesta por dos venenos, el sodio y el cloro. Si usted solo toma cloro, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, ¿verdad? Se envenena. Y si solo toma sodio, se envenena. Pero cuando usted pone el sodio, el cloro y el sodio juntos se convierten en sal. Y eso es lo que le echamos a la comida. Pero ya cuando están juntos, viene a ser algo bueno, no viene a ser más algo dañino. Obviamente no coma tanta sal porque es dañina en exceso, ¿verdad? Pero interesante, ¿no? Que cuando todos lo traemos cada cosa y las juntamos, y eso es lo que dice este versículo. Dice de que Dios trae todas las cosas en conjunto para crear algo bueno para nosotros. Y es por eso que experimentamos el favor de Dios a través de los problemas. Cuando usted tenga un problema, no se frustre, no se enoje, no diga, ¿qué voy a hacer ahora? No, diga, voy a confiar en Dios, voy a hacer mi parte, voy a hacer lo que a mí me toca, pero voy a confiar en que es Dios el que sabe hacia dónde me está llevando. Es Dios el que está trayendo el conjunto de cosas en mi vida. ¿Para qué? Para producir algo bueno en mi vida. Y es por eso que ahí en Romanos 8:28 nos está diciendo que Dios hace que ocurra esta sinergia para que todo funcione en la última instancia y de alguna manera para nuestro bien, para tu bien. Dios es el que está agitando la mezcla, Dios es el que está haciendo que esto suceda. Así que debemos de recordar siempre, mis queridos hermanos, que Dios no nos ha llamado a entender cada detalle de las situaciones que vivimos, pero sí nos ha llamado a confiar en Él en el proceso. Y eso es porque el favor de Dios nos cuida, el favor de Dios nos protege aún a través de los problemas en nuestra vida.
Demos gracias a Dios, porque son los problemas los que nos hacen fuerte. Si no tuviéramos problemas, no podríamos entender qué tan fuertes somos. No tendríamos el aguante que tenemos. Así que demos gracias a Dios por esas cosas y solo decirle: Señor, a través del problema que estoy pasando, a través de la prueba que estoy pasando, lo que sí tengo que saber, que tengo que confiar en ti, Señor. Tengo que confiar en ti porque sé que todo lo que sucede a aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Así que mira las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de lo que tú quieres, porque eso es lo que tú quieres y solamente eso quieres. Dios tiene un mejor plan para nuestras vidas siempre. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias porque a veces, aunque las pruebas de la vida pueden ser difíciles, pueden ser complicadas, en tu voluntad y en tu misericordia, Señor, podemos ver tus maravillas. Podemos ver cada una de las cosas que haces. Y muchas veces puede ser, Señor, que no entendamos los detalles, pero es importante que entendamos que tú estás en control de esos detalles. Señor, esta mañana quiero, siendo nuestro tercer estudio aquí en español en este lugar, quiero pedir tu bendición sobre nuestro ministerio en español, Señor. Y que nuestro ministerio en inglés sea un ministerio que siempre tenga la disposición a estar apoyando lo que estamos haciendo en español. Que todas las cosas que se están haciendo, Señor, obren para bien, obren para bendición. Que muchas personas, Señor, que necesitan escuchar que hay esperanza en ti, de que aún los problemas tú los puedes usar a nuestro favor. Que esas personas que necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, sean personas que puedan llegar a este lugar, Señor, y que podamos compartir de ti con ellos. Te damos gracias, Señor. Y también, Señor, pedimos que cada uno de los que estamos aquí y tenemos en nuestro corazón dar un poco de lo mucho que tú nos has dado, que nosotros podamos, Señor, darte conforme a lo que tú nos has dado, a las riquezas en gloria que tú nos has dado. Si hay alguna persona en nuestro medio, Señor, que tiene necesidad, quiero pedirte, Señor, de que tú puedas proveer para las necesidades de cada hermano, cada hermana. Y que nosotros, Señor, podamos ser parte de siempre alentar y animar a aquellos que están necesitados a través de ser parte de la solución y no de los problemas. Que seamos siempre una persona que traemos solución a la mesa. Ayúdanos, bendice al dador alegre, bendice las ofrendas. Y te entregamos este último canto, Señor, para gloria de tu nombre. Llévanos con bien en esta mañana a nuestros hogares, a nuestras cosas que haremos en este día. Y te pido, Señor, de que la próxima semana podamos estar una vez más reunidos, listos con el corazón dispuesto a escuchar tu palabra y a permitir que tú obres en nosotros. Bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.